Amén. Buenos días. Bueno, qué bendición poder alabar a nuestro Señor, ¿cierto que sí? Quiero que usted se prepare porque hoy Dios va a hablar a través de mi papá. Mi papá vino a visitarnos después de mucho tiempo, junto con mi mamá. Entonces, yo quiero que le den un fuerte aplauso a mi papá. Venga acá, mi mamá también, vengan. Vea, si soy simpático es por mi mamá. Buenos días, hermosa iglesia. Dios los bendiga. Qué bueno es poder verles y siempre los llevo en mi corazón. Como el lema de la iglesia, esta es mi casa, mi familia y mi iglesia. Siempre será mi casa, mi familia y mi iglesia. Doy gracias al Señor porque hasta aquí Él ha sido fiel. Él nos ha sostenido y su mano no se ha cortado para bendecirnos. Así pasen los años y los años. El Señor ha sido fiel y he visto su misericordia y su favor para bien, para nuestras vidas. Y por eso yo cada día amo, no solamente por lo que Él me da y por lo que Él ha hecho, sino porque, como decía la canción, en el desierto yo te conocí como mi amado y aprendí a amar y a conocer al Señor. Y lo conozco en todas las facetas, porque su poder se ha manifestado todo el tiempo, su amor, y por eso lo amo profundamente y cada día quiero conocerlo más y más, porque uno no termina de conocer al Señor. Cada día Él nos sorprende. Por eso yo les animo, mis amados hermanos, no se cansen de hacer el bien, no se cansen de amar al Señor, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se canse de servir al Señor, porque vale la pena servir a Dios. Dios les bendiga. Ya se da cuenta, ¿no? Va predicando, le da uno un poquitico y va predicando, pero amén, amén. Y mi papá, yo soy negrito por mi mamá, por mi papá, el apellido y bueno, papá. Gracias. Buenos días, hermanos. Es un gusto saludarles. He estado orando. No me voy a defender de que dijo que yo era feo. No me voy a defender. He estado orando por ustedes, que el Señor les siga bendiciendo. Quiero felicitarlos. Veo que hay una generación nueva y joven. Qué bueno, qué maravilloso. Espero que todos estos señoritas y jóvenes sean santos, sean de Dios y sirvan a Dios. Es lo mejor que podemos hacer. El tiempo, los días no son fáciles. Estamos pasando tiempos complicados. Entonces voy a aprovechar el tiempo para que hablemos de algunas cositas esta mañana. Padre, gracias te doy por tu misericordia con nosotros. Gracias por cada persona que está aquí. Y Señor, sin ti nada podemos, Padre celestial. Gracias por la iglesia, por traernos aquí y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a pedirle que leamos el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 10. Y quiero tratar de explicar algo que es muy sencillo acá. Quizás usted lo sepa, pero
Creo que es necesario, dado que a veces la fe se vuelve como moda, pero no vida, que usted tenga y yo que tengamos que vivir. Y la fe implica que usted viva, es eso. Usted sabe que esta semana mataron a un cristiano en Estados Unidos por asuntos de fe, a defender su fe de una forma frentera, y entonces fue asesinado. Y cuando miramos hacia nosotros, observo que a veces nuestra fe es muy calmada. Ayer, el viernes, había un grupo de muchachos al lado de la iglesia y eran muchachos del colegio, entonces tenían una botellita de pegante y todos estaban trabándose con pegante. Y el otro día había un par de muchachas ahí al lado de la iglesia, que era un colegio, y ahí estaban un par de muchachas besándose. Entonces uno de nuestros hermanos salió y les habló de Jesús. Decirle, eso está mal, eso es pecado. Pero me pregunto, ¿qué será de la fe, de nuestra fe, cuando el tiempo más avanza? Porque la maldad, la iniquidad, se va multiplicando en todas las formas. Y la cosmovisión cristiana tiende a cambiar. Y los principios se caen. ¿Por qué está esta humanidad y nuestra juventud en crisis? ¿Y sabe? Le digo por qué. Porque todos los principios se cayeron. La disciplina se cayó. Los padres no tienen derecho de disciplinar a los hijos. El hijo puede escoger el sexo que quiera. Los profesores, que no les duelen los hijos, adoctrinan los hijos. Y entonces la cosmovisión va cambiando. Y eso va a generar que los muchachos van a entrar en muchas crisis. Porque ellos, su parte sexual, la puerta del ser humano, su parte sexual se volvió juego libre. Pero eso genera problemas psicológicos, problemas espirituales, problemas físicos. Y eso nos lleva a nosotros a un camino, a una destrucción. Y usted y yo tenemos que amarrarnos el cinturón para entender que tenemos que enfrentar situaciones difíciles, que nuestros hijos y nuestros nietos van a enfrentar cosas muy difíciles. Ahora yo no soy fumador pasivo de cigarrillos, sino de marihuana. Y ahora se nos están multiplicando los problemas. Entonces vamos a leer Romanos 8, Romanos 10, 8. Es que me emociono y me demoro con el tiempo. Entonces después aquí empieza este pastor a acosarme. Romanos 10, 8 al 10. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiero que meditemos en esto, en estas palabras del Señor, del Espíritu Santo. Leyendo el pasaje, en el capítulo anterior, habla el apóstol Pablo acerca de Israel y de cómo Israel será salvo y la elección de Israel. Pero luego en este pasaje pasa a nosotros. Capítulo 10 pasa a nosotros.
Entonces dice que cerca de nosotros está la palabra, porque la gente puede empezar a pensar y a decir, y entonces si Israel será salvo, yo tengo que ser judío, yo tengo que ser israelita. Y ahora usted mira que sale por internet que si yo tengo apellido con Z, entonces soy descendiente de los judíos y soy sefardita. Entonces ya empezaron a enmarcarnos en eso y a ponernos gorritos y cosas, y yo digo, no, yo soy colombiano, pero salvo. Entonces cuando la Biblia dice cerca de ti está la palabra, está diciendo, porque más atrás lo dice, que usted no tiene que ir al cielo para bajar abajo a Cristo, o que para que su salvación o su esperanza se dé, usted no tiene que ir, sino que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y dice aquí, y esa es la palabra de fe que predicamos. Entonces está cerca de ti la palabra. Así que usted abre la Biblia, y cualquier persona que abra la Biblia tiene la posibilidad de conocer a Jesús, de que su vida cambie. Así que hace unos años, cuando yo no conocía a Cristo, estaba como en una depresión, y fui a mi casa. Llegué a mi casa, me levanté un domingo, me levanté tarde y miré en la biblioteca, en el cajón que teníamos los libros, y busqué algunos libros que teníamos y no encontré uno que me llenara, que estaba buscando como unas poesías. Entonces vi la Biblia y busqué en el índice y decía libros poéticos, y me llamó la atención. Entonces empecé a leer el libro de Job, y ese día el Espíritu me tomó mi corazón, y ese día me levanté de leer a las 4 de la tarde, y casi había leído Job y parte de los Salmos. Pero algo pasó en mi corazón. Es que yo salí al otro día a trabajar, pero mi corazón estaba inquieto por lo que yo había leído. Y entonces salí de mi trabajo corriendo. Tenía una novia y todos los días le marcaba tarjeta, como los muchachos cuando tienen novia. Eso, ¿cómo decir para que no se ofendan? Cuando tenemos novia, me voy a echar la culpa yo. Parecemos, no voy a decirlo. Sí, parecemos perros, canes. Ni comemos. Y yo tenía una novia y yo le marcaba tarjeta. Eso era juicioso, pero pasó algo extraño ese día. Yo ya no tenía mi corazón para ir donde mi novia, sino tenía mi corazón a ir al libro de Dios. Y me fui a leer el libro. Así que ese día duré hasta las 10 de la noche, terminé de leer Salmos, y al otro día empecé a leer Proverbios. Y esa semana no fui a marcarle tarjeta a mi novia. Entonces empezó a decirme que si ya no la quería, que qué pasaba, y yo tenía un problema en mi corazón. Y el Espíritu, y entonces yo fumaba y ya dejé de fumar. Y ya yo no quería ir con mis amigos a jugar billar, a hacer lo que hacía de mundano. Y el Espíritu me tomó. Cerca de mí está la palabra. Y yo voy a decirle una cosa a usted: la solución está cerca suyo. Él no tiene que ir, y yo se la voy a dar gratis, no tiene que pagar. Usted tiene que solamente abrir su Biblia, y el Señor va a hablar, porque Él es real, como cantamos: Él resucitó, Él vive. ¿Cuántos creen que Él es real? Y sabe, Dios cambió mi corazón. Dios cambió mi corazón. Y sabe, yo me hice un predicador así, sin conocer en la iglesia cristiana. Me hice mejor católico, y luego Dios me trajo hasta aquí, me ha traído hasta aquí. Entonces fíjese, la Biblia dice: cerca de ti está la palabra y en tu boca. Y dice que esa es la palabra de fe que predicamos. Y dice cómo se obtiene la salvación. Por eso he llamado a este sermón "Serás salvo". Y aquí dice: serás salvo, versículo 9 al final. Y cuando dice serás salvo, implica que no es salvo todavía, que serás en el futuro.
Pero cuando dice serás salvo, si dice serás salvo, ¿de qué serás salvo? Entonces tenemos que analizar eso. Porque aquí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, uno, su boca, y dos, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que voy a tratar de explicar en este libro de Romanos, no una explicación teológica, sino bíblica, de cómo se es salvo. Aquí en Romanos 10. Entonces, primero, cuando dice serás, implica que usted tiene que tener una acción constante de ser. Yo soy salvo y mi salvación descansa en Jesús. Pero mi fe con obras muestra que soy salvo por mi perseverancia. No podría sin mis obras. Ahora, a veces cuando se nos habla de la salvación es como algo metafísico, algo lejano y no real. Pero déjeme decir, hermanos, que es real la salvación. Tiene que ser real para usted. Tiene que ser su vida y tiene que correr por sus venas. Y si no, vamos a tener problemas. Pero uno, ¿de qué necesita ser salvo? El hombre necesita ser salvo porque está perdido en su misma ley, en sus mismos pensamientos, su ley. El hombre vive en una negación constante. Mire, tantas serán las tinieblas que tenemos que a veces nosotros pecamos y no entendemos que hemos pecado. Y no tomamos la responsabilidad de nuestro pecado nosotros mismos. Y a veces no entendemos. He hablado con cantidad de personas en consejerías de esposos. El otro día un esposo por allá se consiguió otra mujer y su esposa entró en una depresión. Y entonces fui a hablar con ellos. ¿Qué pasó, hermano? Me dijo, no, es que yo era molestando. ¿Cómo? Sí, no, es molestando. Era una chanza. ¿Cómo? Pero mire su esposa. No, está molestando. O sea, ¿cómo seremos nosotros? Esa es nuestra ley. ¿Cómo seremos nosotros que no asumimos? Y entonces le echamos la culpa a otros, decimos que es, que no es. Aquí en la iglesia, una hermanita, su esposo se consiguió otra mujer. Y ella le reclamó y él le dijo, mi amor, yo no quiero esa mujer, yo la quiero a usted. Lo que pasa es que me hicieron brujería. Y estoy atado a la brujería, yo no la puedo dejar. Y entonces ella vino aquí y orando, Señor. Y entonces hablé con ella y me dijo, estoy orando porque es que mi esposo, pobrecito, le hicieron brujería. Sí, y luego él se consiguió, él tenía otra mujer, pero le hicieron brujería. Le dije, mentiras, su marido es un adúltero, dígale, esto es un adúltero. Entonces la ley de uno justifica el pecado. Mi propio pensamiento hace que yo justifique todas mis acciones. Y eso es una perdición. Entonces el hombre necesita ser salvo de esa ignorancia en que está. Necesita tener una cosmovisión clara y entender cómo son las cosas en realidad. Porque así el hombre, la Biblia dice, está separado, está destinado a una separación eterna en los infiernos. Y cuando hablamos de infierno, hablamos de fuego, pensamos en quemarnos. Pero déjenme decir tres cosas que la Biblia muestra como el infierno. Primero, un fuego. Jesús dijo, es el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apagará. Pero segundo, dice Tesalonicenses, que es una separación eterna de la gloria de Dios. Que el hombre está perdido completamente y separado de Dios. Así que, mire,
La gente a veces dice, cuando uno le habla del infierno, antiguamente hablábamos más del infierno, la gente dice, es que el infierno es aquí. Sí, claro, yo también lo creo, es aquí. Porque si la gente está separada de Dios, pues vive en un infierno. Pues no tiene paz. Pues va a tomar decisiones que la van a hundir constantemente más y la van a separar de Dios. Pero también otra forma de infierno implica un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Un lugar donde la conciencia no está tranquila. Y mire que hay un texto en la Biblia que dice que no hay paz, dijo mi Dios, para los malos. No hay paz. Entonces el hombre necesita ser salvado de ese tipo de cosas. Y el hombre siempre busca cómo salvarse a sí mismo, cómo engañar su mente y su conciencia en cuanto a la salvación. Primero él dice, Dios no existe. Negar a Dios es la forma más fácil de pensar en que no se responsabiliza. Aquí nos dijeron que si usted quita algunos delitos, el crimen baja. Claro, si usted quita del Código Penal que no hay muerte, entonces el delito baja. Pero si usted dice que no hay Dios, entonces usted podría hacer lo que le dé la gana, matar a cualquier ser humano, abortar su hijo, tener relaciones sexuales homosexuales, lesbianas y hacer lo que quiera, porque Dios no existe. Entonces el hombre, para no afrontar su salvación, decide entonces negar a Dios. Pero otra cantidad de personas dicen Dios existe, pero Dios es como un bombero para ellos. Como cuando yo no conocía a Cristo, entonces tenía una cruz en mi cuello, pero yo no conocía a Jesús. Y entonces cuando conocí a Jesús me di cuenta que Jesús estaba fuera de mí solamente. Entonces escribí un tratado que se llama Cambié la cruz. Conocí a Jesús y cambié la cruz. Hermano, hermana, la gente, las personas están mentalmente engañándose. Su razonamiento les puede hacer pensar que Dios es bueno. Dios es bueno. Pero, escuche, ellos no tienen un concepto integral de Dios, porque Dios también es fuego consumidor. Entonces Dios es bueno y se quedan con el bueno. Por eso esta generación que estamos viviendo es una generación que está pensando que todo vale y que no hay disciplinas. Y entonces cuando usted lo ven con su esposa andando y con sus hijos, usted es patriarcal y atrasado y usted es retrógrado. Entonces los muchachos ya no están diciendo yo voy con mi esposa y digo le presento a mi esposa. Los muchachos ahora dicen le presento mi pareja. Yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Es que no es su esposa, es que es su pareja. Listo, tiene una casa sin puertas, con puertas abiertas, que a cualquier momento cambia la pareja y esta es mi pareja, ya no tengo esposo. Pero ¿cómo se es salvo? Entonces, sencillo, hay dos cosas aquí que quiero que las charlemos. Primera, dice aquí el texto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿cómo se es salvo? ¿Cómo su vida empieza a cambiar? Por dos cosas. Primero, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, primero, usted debe, escuche, confesar con su boca, y eso también implica su corazón, que Jesús es el Señor. Es decir, todo está en Jesucristo contenido, todo. Él es el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. La Biblia dice, en Él están todos los poderes y en Él descansa todo. Y Él dijo, separados de mí, ustedes no podrán hacer nada.
Lo que implica que usted y yo tenemos que estar siempre en Cristo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora, la boca, Jesús dijo que todo lo que hay en el corazón, de lo que hay en el corazón habla la boca. Así que lo que hay en su corazón es lo que usted confiesa. Entonces, si Jesús está en su corazón, usted será salvo. Si persevera en que Jesús esté en su corazón. Vuelvo a repetir, todo está sujeto a Él. Dominios, principados, potestades. Él triunfó sobre los principados y potestades y los venció públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y usted, su vida debe descansar en Él. La salvación suya es fruto de lo que hizo Jesús. Pero cuando el Señor Jesús enseñó a orar, dijo que deberíamos decir: venga tu reino y sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Está hablando del señorío de Cristo, que el reino de Jesús venga a nosotros. Entonces, cuando usted hace de Jesús el Señor de su vida, usted será salvo. Usted no necesita hacer más, sino que Jesús sea su Señor, su amo, su dueño, su poseedor, su soberano, en que usted mueve su vida debido a Él. Mira, la palabra en griego tiene varios significados. Es que Jesús sea su controlador. No como un hermano, un señor simpatizante del evangelio se inventó, mandó a imprimir unas calcomanías para poner en los carros que decía: Jesús es mi copiloto. Claro, algunos quieren que Él sea el copiloto, no, pero Él quiere ser su piloto. Si Él no quiere que usted sea su ni ser su mandadero, sino su Señor. Que Él lo mande a usted, que Él sea su controlador. Pero otro significado es a quien pertenece. Él es el dueño suyo, Él es su poseedor. Él tiene el control, debe tener el control de su vida. Entonces, mi amo es el Señor. Yo no necesito verlo, está en mi corazón, vivo por Él y para Él, y hago todas las cosas para Él. El señorío de Cristo entonces implica que usted todos los días se somete a Jesús. Él dijo: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Usted está confrontado con lo que la Biblia dice. Usted dice a Él Señor, Señor, pero usted no hace lo que Él le dice. Y entonces no es su Señor. ¿Qué es el Señor? Implica que usted ya no manda, que usted ya no es usted. La Biblia dice, Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ser cristiano, ser salvo, implica que no es usted, no son sus emociones. Entonces su pecado será sometido. Pero cuando somos cristianos y todavía tenemos vicios y todavía tenemos mañas y somos adictos a la pornografía y somos adictos al juego y a cosas que la gente, entonces Él no es nuestro Señor. ¿Usted le queda bien la calcomanía que dice: Jesús es mi copiloto? A usted le queda bien. Pero Él no quiere ser su piloto, su copiloto. Él quiere ser el que tiene el control. Amén. Pero segunda razón de la salvación. Perdónenme, esto, ser el Señor implica dos cosas: obediencia, que usted es obediente, y segundo, que usted depende de Él. Es decir, que usted ya no es usted. Mire, mis hermanos, sé que no es fácil a veces vivir la vida cristiana, porque uno tiene muchas cosas que lo están ejerciendo presión para determinar lo que uno hace o no hace. A veces el trabajo, la familia, la casa donde vivo yo. Una hermana se casó con un hombre inconverso y ella luchaba por mantener su comunión con Dios. Y entonces ella decía, si ella oraba, leía la Biblia, él empezaba a molestar y a decir: ay, tanta fregadera, tanto fanatismo, y a molestarla. Y así años. Entonces ella determinó
que iba al baño y cuando entraba al baño se iba a demorar para orar, para que no la molestara. Entonces iba, bajaba el bizcocho y se sentaba y empezaba a orar. Y entonces cuando pasaban 20 minutos el hombre pensaba, ¿qué está haciendo? ¿Qué tanta demora en ese baño? Y ella me contó llorando y dijo, pareciera que fuera robado, no puedo orar, no puedo ni leer mi Biblia. Y cuando llamaba a los niños para venir a la iglesia, teníamos culto a las 7 de la mañana, entonces ella tenía que llegar, levantar a los niños a las 6, empezaba, deje que los niños duerman, pobrecitos los niños. Ahora hago unas comillas, es que él venía a la iglesia mientras se la consiguió a ella. Muchachas, pilas. Y una vez se la consiguió, entonces ya era así. Y entonces ella, deje de dormir los niños, entonces decidió no traer más los niños a la iglesia. Entonces ella se venía y cuando llegaba a la casa después del culto, los niños no estaban. ¿Dónde están mis hijos? No, se fueron con la abuela para misa. Y ahí sí no decía nada. No es fácil, ¿cierto? Pero se puede. Voy a contarles un poquito. Yo conocí a Jesús de una familia católica. Mi padre fue San Cristán en San Bernardo, Cundinamarca. Así que en Semana Santa, en esas Semanas Santas que no se escuchaba ni música, mi padre nos reunía y leía un misal que tenía todo el tiempo. Y nos llevaba a misa. Y yo cargué, recuerdo que un día me desmayé cargando un santo. Y mi padre era así. Entonces un día cuando yo conocí a Cristo, mi padre fue el primer enemigo que yo tuve. Empezó a decir que yo era el hijo pródigo. Me echó de la casa. Pero Dios me dio a mí poder. Entonces yo le dije a él que la Biblia decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y me gané una cachetada. Yo conozco el texto con sangre. Y aquí estoy. Pude. A pesar que yo tenía casi 20 años, 19 años. Pero yo había conocido a Jesús. Y yo decidí entonces ser obediente a Él. Y entonces Él me abrió puertas y Él me dio la victoria. Y lo que yo le digo a usted, se lo digo con conocimiento de causa. Usted será salvo entonces si hace de Jesús su Señor y Él está en su corazón. Pero segundo, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y escuche, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Segunda condición para ser salvo, que usted crea en su corazón en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Escúcheme, Jesucristo no es Dios de muertos, sino de vivos. La resurrección de Jesús da valor y da vida al creyente. Mire, mis hermanos, una de las cosas, tengo que decirles a ustedes, por las cuales cuando conocí a Jesús, recuerdo una mañana, yo empecé a sintonizar una emisora que se llamaba Family Radio y yo escuchaba el evangelio predicarse ahí. Pero una mañana, como a las 3, 4 de la mañana, una de mis hermanas se levantó a hacer el desayuno de mi padre, que tenía que irse temprano, y se le incendió la estufa. Y cuando se incendió la estufa, ella gritó, mi madre se levantó, fueron a traer arena para echar, y se estaba prendiendo la cocina, y yo me levanté
y pensé, me armé de un pensamiento y dije: Jesús, si tú vives, si tú eres Dios, tú puedes apagar este fuego. Así que oré y dije, ordené al fuego que se apagara, y el fuego se apagó. Yo me fui a acostar quebrantado en mi corazón, porque había visto que Él vive, porque había visto que Él es real para mí. Entonces mi fe se afianzó. ¿Sabe? Tenemos un problema, que a veces no vemos a Jesús en las cosas más pequeñas. A veces no lo vemos. El otro día me arrodillé a orar y sentí que algo me tallaba la rodilla, y miré y había una moneda de 1,000. Y aprendí una lección: que orar paga. ¿Sabe? Nosotros a veces no vemos a Dios en las cosas más pequeñas. Y alguien viene y nos dice, y no vemos a Dios en las cosas más pequeñas, pero Él está ahí. A veces lo ignoramos constantemente, pero mire, la Biblia dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que vive, que está al lado suyo, que lo quiere bendecir, que lo ama, que lo quiere ayudar, que usted vale para Él. Y si usted no lo cree, y a usted, hermana, su marido la rechaza y no la deja venir a la iglesia y la maltrata, y usted se pone a llorar, no, usted diga: no, aquí está al lado mío mi marido verdadero está aquí. Y usted se le para a su marido falso y le dice: no, Señor, aquí tengo el verdadero. Dios puede hacer una cosa en ese falso. Perdóneme que le diga falso. Yo soy el marido falso de mi mujer. Mire, el otro día llegué a la casa y me dijo: ay, mi pastor. Y le dije: sí, señora, y todo le faltará. Si es así, el pastor de ella es Jesús. Así que yo ni la puedo tocar, porque ese es como el Jesús está con ella. Esto me toca a mí con cuidadito. Pero escúcheme, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, y quiero que me escuchen esto, Dios conoció y Dios conoce todo lo que usted ha pasado, todo. Dios sabe todo lo que yo pasé cuando era niño, y en medio de eso Él estaba, y Él empezó a bendecir mi vida. Entonces, cuando yo lo conozco, yo empiezo la cabeza se me aclara y empiezo a entender. Y quiero que usted me escuche. Mire, Jesús no es Dios de muertos, sino de vivos. Por eso aquí todos los santos son vivos. Él no está muerto, Él vive. Y él está esperando todos los días que usted ore, que usted hable con Él, que usted charle con Él. Nosotros estamos sentenciados bajo un versículo bíblico, y es que el Señor dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo nunca he visto al Señor, pero tengo un texto bíblico que dice que soy bienaventurado si no vi y creí. Nunca he visto al Señor. Algunos predicadores dicen que lo han visto, yo no, pero yo me he dado cuenta que está conmigo todo el tiempo, que me abre el camino, que obra, que hace cosas grandes. El otro día, y si esos manes de la música ya me están acosando, por ahí había un predicador que cogió el celular, que fue lo que cogí, se lo mandó al músico ese que puso la música. Pero quiero que escuchen esto. Yo estaba ahí en esa columna, esa columna tiene unos 50, tiene 2 días de hondo y tiene una zapata corrida. Y yo estaba amarrando esa columna y teníamos una situación, el ambiente estaba mal, los obreros cristianos estaban, porque
no les pudimos dar el desayuno a las 7 de la mañana. Usted sabe, los maestros, cuando usted no les sirve a las 12 de una vez, el estómago se les revuelta y la úlcera y todo se les revuelve. Entonces ese día no les pudimos dar el desayuno a las 8 porque mi esposa estaba orando, haciendo su tiempo devocional, y entonces empezaron a cambiar su corazón, su cara, y entonces yo estaba trabajando ahí, amarrando hierro. Pero de pronto allá estaba, la puerta era de tejas. De pronto se abrió la puerta de tejas fuerte, y yo escuché y miré, y era una mujer que se paró ahí en la puerta con aspecto de habitante de la calle, y ella dijo: el Señor dijo así, esta obra seguirá y no se detendrá, dijo. Y yo, cuando escuché, le dije: pongan cuidado lo que está diciendo ella, vuelva a decirlo. Y ella volvió a decirlo y se fue. Nunca más supe quién era. Pero ese día mis manos se fortalecieron. Ese es el Señor, porque Él vive. Porque Él vive. Amén. Y la obra no se ha detenido. Mire cómo va. Y usted es lo más importante, es la obra de Dios. Póngase de pies, por favor. Entonces su salvación implica dos cosas. Y sé que el diablo ha querido dañar a algunos de ustedes, sacándolos de Dios, generando heridas en su corazón. Pero ¿sabe qué le voy a decir? Que el Señor Jesús está ahí, que si creyeres en tu corazón, y usted debe recibirlo en su corazón y creer en el poder de su resurrección, y entonces las cosas van a cambiar. Cierre sus ojos, por favor. Y le quiero pedir que si usted quiere venir a Cristo y decir: Señor, yo te recibo en mi corazón, levante su mano donde está. Señor, yo quiero conocerte. Levante su mano y diga: Señor, perdóname. El diablo ha levantado cosas en nosotros para dañarnos, pero Él está aquí. Señor, mira las manos que se han levantado esta mañana. Oro, Padre, que tu Espíritu Santo traiga al corazón sanidad, restauración, que se abran las puertas ahora, que el velo que Satanás ha puesto se ha quitado ahora mismo. Padre, por favor, mira a tu pueblo, glorifícate, Señor. Amén, amén.